Hola a todos. En esta serie de 2 videos vamos a hablar de un tejido conectivo especializado que es el tejido esquelético. El tejido esquelético está compuesto por el tejido cartilaginoso y óseo. En este video vamos a hablar del tejido cartilaginoso. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que tienen que terminar sabiendo después de ver este video? Por un lado, conocer cuáles son los tejidos especializados, conectivos especializados, los esqueléticos. Comprender las características más importantes del tejido cartilaginoso y cuáles son los componentes, cómo está formado ese tejido, cómo se clasifica histológicamente y poder identificar al microscopio óptico los componentes principales. El cartílago lo podemos definir como una forma especializada de tejido conectivo, es avascular, a diferencia del tejido conectivo propiamente dicho, y no tiene tampoco terminaciones nerviosas. Algo muy importante que se tienen que acordar es cómo está compuesto. En general, a todos los tejidos los podemos componer de células y la matriz extracelular. O sea, tenemos que saber qué células lo forman y cómo está compuesta la matriz. En este caso vamos a hablar de 2 células principales que son los condrocitos y condroblastos. En general, este tejido tiene alta flexibilidad y mucha resistencia y tiene una clasificación según las fibras que lo componen en hialino, elástico y fibroso. Vamos a empezar con el cartílago hialino porque es el más abundante y el que seguramente se van a encontrar en algún corte histológico cuando lo veamos al microscopio. Normalmente es de color azulado, sin ninguna coloración. Acá lo ven teñido con hematoxilina eosina. Es, como les dije, el más abundante del organismo y lo van a encontrar en los cartílagos costales, en la nariz. La superficie de las articulaciones está compuesta por este cartílago, laringe, tráquea, bronquios. ¿Cuáles son las células que componen a este tejido? Vamos a tener 2 células, como dije antes, condrocitos y condroblastos. Los condrocitos son los que ocupan unas cavidades, que las podemos observar acá, esas cavidades, y acá también, acá están en el dibujo. Las cavidades se llaman lagunas, y estos condrocitos se encuentran en el interior de las lagunas. Los condroblastos en realidad son los mismos condrocitos, pero cuando todavía no están totalmente maduros. Se llaman condrocitos cuando se rodean totalmente de matriz y quedan aislados de otras células. ¿Qué nos tenemos que acordar de los condrocitos, condroblastos? Que son las células que se encargan de producir toda la matriz extracelular, incluyendo todas las fibras que componen la matriz. ¿De qué está hecha esta matriz? Principalmente está formada por un colágeno, por proteínas, que son un tipo de proteína colágeno, y especialmente por colágeno de tipo 2. Van a ver que vamos a nombrar a lo largo de toda la materia diferentes tipos de colágeno. Acuérdense que en el caso del cartílago el principal colágeno es el tipo 2. También hay glucosaminoglicanos y proteoglicanos. Recuerden que estas son moléculas grandes que atraen agua. Entonces, este tejido tiene un gran componente acuoso. Y por líquido extracelular. Fíjense esto, el 80% de su peso húmedo corresponde al agua y esto tiene que ver justamente por los glucosaminoglicanos y los proteoglicanos. ¿Cómo crece el cartílago? Primero tenemos que ver qué es un grupo isogénico. Fíjense esto. Vamos a encontrar en algunas zonas del cartílago que en las mismas lagunas se empiezan a dividir esas células por mitosis y van a formar lo que se llama un grupo isogénico. Una vez que la célula se divide por mitosis, esa célula va a seguir produciendo, después cuando está en G0, lo normal que produce, que es todo la matriz y las fibras, y se va a ir separando de las otras células, quedándose en su propia laguna. Ahí es donde se pasa a llamar condrocito. Este crecimiento, que es a partir del condrocito que está en la laguna, que se divide por mitosis y empieza luego a producir su propia matriz, se llama crecimiento intersticial. Pero también existe otro tipo de crecimiento que es el aposicional,
¿Qué parte de células de la periferia del cartílago? En la estructura del cartílago, en los bordes, o sea, por fuera, se encuentra lo que se llama el pericondrio. El pericondrio no es más que una capa de tejido conectivo, bastante fibroso. Las células del tejido conectivo son fibroblastos, justamente. Vamos a tener una capa fibrosa externa con colágeno tipo 1, fibroblastos y vasos, y una externa con células condrogénicas, que son las que se van a diferenciar a condroblastos. A medida que se diferencian a condroblastos, ese crecimiento se denomina aposicional. Bien, hasta ahí hialino. Simplemente les voy a nombrar algunas características de los otros dos tipos de cartílago que son muchísimo más infrecuentes. El cartílago elástico es bastante parecido al hialino, pero tiene muchas más fibras elásticas. Y se encuentra, fíjense, en epiglotis, en conducto auditivo externo, en el oído externo, muchos menos lugares de lo que podemos encontrar el hialino. Es un poco más flexible, justamente por la mayor cantidad de fibras elásticas. En cambio, el cartílago fibroso es mucho más resistente, no tiene pericondrio, esa por ahí es la mayor diferencia con los otros dos cartílagos, y lo vamos a encontrar en los discos intervertebrales que soportan mucha presión. Estos son mucho más fuertes, más resistentes al aplastamiento, en los meniscos y en los sitios de inserción de ligamentos y tendones. Acá les dejo un cuadro. Fíjense que en general el colágeno más importante es el tipo 2, pero en el fibrocartílago, o sea, en el cartílago fibroso, vamos a tener el colágeno tipo 1 predominantemente. En los dos primeros tenemos pericondrio, en cambio en el último no. Y tienen también algunas localizaciones para que más o menos tengan presente. Tienen una guía de estudio que la tienen que realizar y también subí el Garner, el capítulo 7 que es cartílago y hueso, y de todos modos lo pueden encontrar a esto en cualquier otro libro de histología. Muchas gracias y hasta acá cartílago. Vamos a seguir con tejido óseo.